Buenas, mi nombre es Ronaldo Cetina Cepeda y nací en Arauca Capital. Estudio en el Colegio Pablo Neruda y hoy les voy a presentar y exponer el tema Éticas de la Justicia. Éticas de la Justicia. Un buen número de teorías éticas ha considerado que su área consiste en describir la felicidad y en ayudar a alcanzarla. Otras entienden que la felicidad es subjetiva y que, sin embargo, hay otra vertiente de la moral que no es subjetiva, que puede exigirse universalmente, es la dimensión de la justicia de las normas. Fue Kant quien inició esa tradición que denomina deontologista porque se preocupa por el deber, por las normas y también formalista, ya que de las normas le importa la forma y no los contenidos. En nuestros días sigue viva esa tradición autores como Karl Otto, Apel, Jürgen Habermas y John Rawls, a quienes se les llama procedimentalistas, porque quieren dilucidar cuál es el procedimiento para decidir que una norma es correcta. El formalismo ético. El formalismo ético es un intento por justificar la autonomía de la moral, apelando exclusivamente a los principios universales de la razón humana. Su representante más importante es Kant, quien se propone dar una explicación racional al comportamiento humano y a la manera como puede justificarse la moral sin recurrir a parámetros autoritarios. A diferencia de las antiguas formas de fundamentación moral que apelaban a los deseos, a la aceptación del destino o a los placeres, para Kant la moral depende únicamente de leyes estrictamente racionales. Según Kant, la razón es autónoma, en el sentido de poder darse a sí misma su propia ley moral. Los seres humanos no la reciben pasivamente, no les viene dada desde fuera, ni es impuesta por otra persona, sino que la descubren en la medida que quieran reconocer en sí mismo, y no en nada más. El principio supremo de la moralidad, como viene dada por la razón, los seres humanos actúan conforme a una ley que les dicta principios de alcance universal. Pueden ser aplicados a todos los individuos en cualquier situación. El comportamiento humano obedece a unas leyes racionales que lo obligan a actuar en conformidad con unos esquemas determinados de manera universal. Sin embargo, la fundamentación de las acciones humanas no pertenece al campo de la razón pura, sino a los dominios de la razón práctica. En el primer caso se estudian las condiciones de posibilidad de conocimiento. En el segundo, la fundamentación normativa para la acción moral, que permita actuar en sociedad. Así las leyes morales son principios de acción. Si bien la moralidad está asociada a la racionalidad, cuando las personas actúan según los principios de la razón práctica, no lo hacen para alcanzar algún fin particular, ni por motivos ajenos a su propia razón. Lo hacen porque tienen la conciencia del deber. Los seres humanos tienen conciencia de unos deberes que se imponen de forma autónoma y que rigen universalmente. Esto quiere decir que la acción humana no es buena porque obtiene uno que otro resultado, sino por los motivos que la llevan a actuar. Para Kant, un actor se puede determinar moralmente si se analizan en el dos componentes fundamentales, su materia y su forma. La materia de un acto en sus contenidos, lo que se hace, y la forma, el por qué se hace, su razón o su intuición. La moralidad de un acto no se puede fundamentar en su materia, es decir, sobre su contenido, sino sobre su forma, es decir, en la intención que lleva al sujeto conforme el deber dictado por la razón. Esto es lo que hace particular la ética kantiniana frente a las demás éticas, su concepción del acto moral. Una acción denota una voluntad moral cuando es hecha, no por consideración al contenido empírico de ella, la materia, sino con respecto al deber, la forma, que es, en últimas, lo verdaderamente importante. Kant afirma que si pudiéramos sustraer de toda acción su principio material, su contenido, aquello concreto que se hace, nos quedaríamos solamente con la intención con la cual ha sido hecha, con su forma pura, el deber. Por lo tanto, para que una acción tenga un contenido moral, debe ser realizada con miras al deber y no por una inclinación o un impulso particular. Un acto es bueno cuando procede el deber y se mantiene bueno cuando tiene autonomía, es decir, cuando actúa siguiendo sus propias leyes racionales. El deber es la norma suprema de la razón práctica que no obedece a tendencias o impulsos irracionales y momentáneos. Por esto, se dice que la ética es formal porque se centra en la manera
en que se configura una acción y no en los resultados de las mismas. Autonomía y ciudadanía. El pensamiento de Kant inspiró buena parte por los ideales de la Ilustración, pero también sigue vigente hasta nuestros días, al darle a la razón humana el papel principal en la fundamentación de la moral. Contribuye a elaborar la idea de que el valor del ser humano se encuentra en sí mismo y que su dignidad se descubre en el momento en que adquiere conciencia de sus capacidades y potencialidades. Por ello, Kant afirma que los seres humanos son fines en sí mismos. El valor que merecen viene dado precisamente por su condición humana y deben ser respetados por ello. Cuando Kant reflexiona acerca de la Ilustración, no solo alude a un momento histórico particular, también se refiere al proceso por medio del cual las personas alcanzan la mayoría de edad, es decir, la capacidad para pensar por sí mismas sin la orientación de otra persona. Cuando se alcanza este estado se adquiere la autonomía y la persona está en condiciones suficientes para actuar en sociedad, es decir, obtiene las facultades de cuestionar, participar activamente, interpretar y juzgar normas sociales. La autonomía es la condición necesaria para una ciudadanía plural y, por lo tanto, democrática. Kant afirma que una acción hecha por deber tiene su valor moral, no en el propósito que por medio de ella se quiera alcanzar, sino en la máxima por la cual ha sido resultada. El valor moral de una acción no depende del acto mismo realizado, sino de la intención racional de hacerlo. Immanuel Kant también dijo, en el reino de los fines todo tiene un precio o una dignidad. Aquello que no tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente. En cambio, lo que se halla por encima de todo precio y, por tanto, no admite nada equivalente, eso tiene una dignidad. El imperativo categórico. Kant establece que las acciones de los seres humanos deben estar basadas en principios universales. Estos principios funcionan como leyes morales que configuran la noción del deber y aparecen de manera constante, obligatoria y absoluta a la conciencia, orientando a la persona en su manera de actuar. Por ello, llama imperativo categórico a esas máximas que orientan el comportamiento de los seres humanos en todo momento. Existen tres formulaciones del imperativo categórico que están presentes en la diapositiva: máxima de la autonomía, máxima del respeto a la dignidad de las personas y máxima de la legislación para una comunidad moral. Consecuencias de la autonomía. Las consecuencias de la autonomía son tres. La dignidad humana. Los seres que pueden intercambiarse por otros tienen un precio, porque es posible encontrar para ellos un equivalente. En cambio, un ser autónomo es único, y por eso no tiene precio, sino dignidad. La idea de dignidad humana es fundamento de los derechos humanos. La buena voluntad. Lo moralmente bueno es tener buena voluntad. Un médico puede ser competente, pero ser una mala persona. Un compañero puede ser muy bien educado, pero ser una mala persona. Y alguien puede ser buena persona, pero incompetente y poco educado. La bondad moral no radica en características útiles, sino en tener buena voluntad. Tiene buena voluntad el que quiere cumplir el deber por el respeto que le merecen las leyes. Y por último, el bien supremo. El que tiene buena voluntad puede esperar ser feliz. Las éticas griegas aseguran que el virtuoso es feliz, y sin embargo, dice Kant, no parece que en la vida cotidiana las personas buenas sean felices. La buena voluntad es, pues, el bien moral, pero la unión de bondad moral y felicidad constituyen el bien supremo, que es posible por la acción de Dios. La ética material de los valores. A diferencia de la ética kantiniana, que subraya el papel de la razón y la voluntad humanas en la configuración de la personalidad moral, el filósofo alemán Max Scheler, 1874-1928, afirma que en el ser humano existe un elemento adicional complementario, las emociones. En contraste con lo expuesto por Kant, Scheler elabora casi un siglo después una teoría ética que gira en torno a la vida emocional y que se conoce con el nombre de ética material a los valores. La axiología pura. Los valores son cualidades dotadas de contenido, que en esta son las cosas, por los que son independientes, tanto de ellas como de nuestros estados de ánimo. Hay cosas muy distintas de las que podemos decir que son bellas. Una persona, un atardecer, un libro, y además lo son aunque algunas personas lo nieguen. Los valores no se captan a través de la razón o de los sentidos,
sino por medio de la facultad llamada intuición emocional, que los aprehende a priori. Es posible construir una axiología pura, una ciencia pura de los valores, a partir de principios como todos los valores son positivos o negativos. Valor y deber se relacionan porque si captamos un valor que no está realizado, su captación comprende el deber de realizarlo. Nuestra intuición emocional capta los valores ordenados en una jerarquía objetiva, de suerte que preferimos unos a otros porque están ordenados en ella. El bien moral consiste en la voluntad de realizar un valor superior en vez de uno inferior, y el mal en lo contrario. Entre los autores se sostiene la ética material de los valores, además de Max Scheler, figura Nicolai Hartmann, Hans Reiner, Dietrich von Hildebrand y José Ortega y Gasset. A continuación vamos a ver un cuadro en el que se representan las clases de valores según Ortega y Gasset. Las éticas procedimentales. Las éticas procedimentales nacen en la década de los 70 del siglo XX. Son deontológicas, pero, a diferencia de la ética kantiniana, entienden que no es una sola persona quien ha de comprobar si una norma es universal, sino los afectados por ella, aplicando procedimientos racionales. La ética procedimental más relevante es la del discurso de Karl Otto Appel y Jürgen Habermas. Esta ética descubre como procedimiento una situación ideal de habla entre todos los afectados por la norma. La ética del discurso. El punto de partida de la ética del discurso es el hecho de que las personas argumentemos sobre normas y nos interesemos para averiguar cuáles son las realmente correctas. En esas argumentaciones podemos adoptar dos actitudes distintas. Primera, discutir sin ningún deseo de averiguar si la norma es correcta y si podemos llegar a entendernos. Tomar el diálogo en serio porque nos preocupa el problema y queremos saber si podemos entendernos es la segunda. La primera actitud convierte el diálogo en absurdo, mientras que la segunda hace que tenga sentido y se convierta en una búsqueda cooperativa de la justicia y de la corrección de la norma. Un diálogo con sentido. Para Habermas, la ética del discurso tiene como objetivo principal encontrar los fundamentos del reconocimiento y el respeto por el otro. Subraya que no es posible el conocimiento subjetivo sin la presencia constante de las otras personas. La identidad no puede desarrollarse de manera individual, sino que requiere de una comunidad. Para ello es indispensable superar los límites formales de la razón, establecidos por Kant, y encontrar una manera adecuada para conocer a los demás. El diálogo permite superar el plano individual, racional y formal de la moral, en pos de un ámbito intersubjetivo. De esta forma, la justificación de las normas morales no reside en la racionalidad de un individuo, sino en la acción comunicativa que se establece entre varias personas que acuerdan aceptar una norma como válida para todos. Para poder entablar una comunicación con otra persona y aceptarla como interlocutor válido, debo reconocerla, aceptar que está en medio de una cultura, con tradiciones, formas simbólicas y normas específicas. Interpretar al otro implica conocerlo en su contexto y aceptar las diferencias entre sus formas de vida y las mías. Solo de esta manera puedo respetarlo y entablar una relación en condiciones de igualdad para poder entrar en diálogo con él. La ética del discurso que propone Habermas utiliza como fundamento principal de la moral la argumentación. A diferencia del formalismo implícito en el imperativo categórico de Kant, esta teoría supone el procedimiento por medio del cual diversas personas se encuentran para justificar, por medio del diálogo, las normas morales que determinarán su acción social. La acción comunicativa requiere para ello de un entendimiento mutuo entre otras las personas que se hacen partícipes del diálogo, de manera libre e igualitaria. El lenguaje aparece entonces como protagonista de la moral y la argumentación. Es su elemento decisivo. Las personas argumentan, es decir, dan razones a favor o en contra sobre las normas y los principios que aceptarán como válidos en su comunidad. Estos argumentos deben tener sentido para procurar llegar a conclusiones válidas sobre la mejor manera de vivir con los demás. Universalismo y comunitarismo. En el mundo contemporáneo, las discusiones en torno a la fundamentación de las normas morales han encontrado un espacio abierto de reflexión. Fortalecidas por los elementos dialógicos, las teorías éticas tratan de responder a la siguiente pregunta: ¿existen normas morales que puedan ser aplicadas de manera universal a todas las comunidades o cada comunidad crea sus propias normas? Esta es la discusión actual entre el universalismo y el comunitarismo. Muchas gracias por su atención.